Bueno, estamos empezando a grabar en este momento. Bien. Bueno, como les decía, pues espero que todos estén muy bien. Les deseo una bonita semana. Vamos a continuar con el estudio del libro Kabbalah para las Naciones. Y estamos terminando el capítulo 2. Ya esperaba comenzar el capítulo 3, pero la vez pasada tuvimos a analizar un poco de la mitad hacia adelante del capítulo 3, que en verdad tiene muchos conceptos que creo que son muy, muy importantes para las personas que están en la conciencia monoteísta, ¿no? Porque sabemos pues de que ya todos los que estamos aquí tenemos la certeza de que Hashem es uno. Sin embargo, comprender un poco más esa unicidad siempre demanda un poco más de estudio y de materiales que nos ayuden a eso. Por ejemplo, es bueno el Tania, el portal de la unicidad. Un segundo y cierro aquí el programa. Es bueno el Tania del portal de la unicidad nos trae precisamente hablando para fortalecer o entender este tema de la unicidad de Hashem. Y como siempre he dicho y recalco, es el tema de comprender de que todo viene del uno absoluto, o sea, de Akadosh Baruj Hu. Todo, absolutamente todo está en sus manos, está en su voluntad, tanto la vida como la muerte, la salud, la enfermedad, todo está absolutamente gobernado y sometido a su voluntad. ¿Ya? Entonces, eh, está bien, todas las personas que son no agidas de manera consciente, obviamente, que han aceptado sus 7 leyes, saben y han llegado a la certeza de que Hashem es uno. Sin embargo, creo que todo no agida sigue enfrentando pues, cuestionamientos, preguntas, no dudando de la unicidad de Hashem o del carácter de que es uno, sino que a veces no comprende muchas situaciones que pasan en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, digamos, se me dio tal o cual problema? ¿Qué quiere Hashem de mí? ¿Será que es muy difícil superar estas dificultades? ¿Será que eh, soy una mala persona? Es decir, las personas a veces precisamente en esa búsqueda de espiritualidad o de apegarse a Kadosh Baruj Hu, a veces, sin darse cuenta, terminan siendo, eh, estando en un estado de agobio, digamos, porque de pronto quisieran estar de cual o tal forma y piensan que no es posible o piensan que es difícil o incluso no llegan a comprender eh, ciertas cosas de por qué se presentan o por qué las vive la persona. Y hay que tener claro una cosa, primeramente que uno no puede comprender en su totalidad la voluntad de Hashem. Tenemos la obligación de estudiar y comprender lo que Él nos permite comprender. O sea, hasta primero depende de lo que Él se reveló, o sea, todo lo que Él reveló y que se puede conocer de Él, eso depende. Y depende también del esfuerzo y depende también de la capacidad de cada persona. O sea, no es lo mismo el esfuerzo o la percepción o la capacidad de las personas, de uno a otra persona. Y mucho más de pronto aquel que le dedica un poco más de tiempo al estudio. A veces el estudio no es solamente leer, sino tratar de pensar, meditar acerca de algún texto difícil que no se entendió, preguntarle al rabino, etcétera. Entonces, todo esto demanda un tiempo y precisamente cada persona puede conocer a Hashem en la medida que Él se reveló, en la medida que la persona puede a través de sus esfuerzos y en la medida de sus capacidades. Bien, entonces, sí, la gente tiene claro que Hashem es uno. Sobre todo, obviamente, lo hablamos de los majidas, no todas las personas, que eso es lo que hablamos aquí, y también del tema de cómo, lo hablamos la vez pasada, cómo se llegó a distorsionar o a llegar a conceptos idólatras las naciones, cómo llegaron a eso, cómo la divinidad puede percibirse de manera pluralizada, o sea, de diferentes maneras aquí en este mundo. Y los no judíos generaron entonces, como no eran capaces de unificar estas manifestaciones divinas, lo que hicieron fue separarlas, ya, separarlas y hablamos el caso de este tema de 3 personas distintas, un solo Dios, o sea, precisamente algo incoherente, pero que ya raya propiamente en la idolatría al personalizar a 3 cosas distintas, ¿ya? Sin embargo, el Zohar, decían, voy a retomar un poquito una hoja de donde quedamos la vez pasada para avanzar. En la página 43 dice, Hashem, la Torah e Israel.
Dice en el Zohar, un texto clásico de la Kabbalah, y en otras fuentes judías encontramos que existen, ya el Zohar dice, que existen tres manifestaciones de divinidad consideradas esencialmente una. Hashem, la Torá e Israel. Pues aquí tenemos también el número tres, pero también decimos que es considerado uno. Entonces aquí precisamente este título nos viene a mostrar de que el judío de manera innata no separa estas cosas. O sea, él sabe que esto todo absolutamente viene de Hashem. Obviamente esto ocurre con la persona que se adentra, no solamente dice soy Mahida, sino que se adentra a comprender y va solucionando cuestionamientos, preguntas personales. Entonces dice, hay tres manifestaciones de la divinidad consideradas esencialmente una, Hashem, la Torah e Israel. Como ya se explicó, no hay nada en especial que distinga al 3 de cualquier otro número, porque las complejas manifestaciones del Todopoderoso se expresan a través de todos. ¿Ya? O sea, decíamos la vez pasada, que, ¿qué ocultó Hashem? Dice su luz. Y este ocultamiento de grado en grado, de faceta en faceta, hizo precisamente que el mundo se percibiera de una manera, incluso puede ser errónea, ¿ya? Por eso eh, se da estos conceptos idólatras también. No hay nada especial que distinga al 3 de cualquier otro número porque las complejas manifestaciones del Todopoderoso se expresan a través de todos. Después de la contracción inicial del Sin Sum, de contracción de su luz infinita, Hashem, el uno absoluto, puede y de hecho aparece ante la conciencia infinita, perdón, conciencia finita en cualquier número de manifestaciones que él desee. Es decir, Hashem no cambió. O sea, Hashem sigue siendo el mismo antes y después. Hablamos de que hubo una contracción. Bueno, entonces, para nuestro entendimiento tuvo que haber algún cambio. Antes no había contracción, no había un Simpson, ahora hay un Simpson. Entonces, precisamente como seres limitados a un tiempo, no comprendemos las cosas sino por etapas, el antes y el después. Pero realmente esa es nuestra percepción. Lo que es real es que Él no ha cambiado y que de hecho él sigue siendo uno y no hay más dioses, no hay nada, solamente es uno, pero que nuestra limitación le percibimos o las personas le pueden percibir de diferentes formas, precisamente de lo que creen algunos, ¿no? En el dualismo pagano, de que se percibe lo malo que viene de la parte contraria a la santidad, como si viniera de un Dios que se encarga del tema negativo, de la oscuridad, y lo bueno se percibe entonces del lado de Dios, porque no es fácil para el no judío, y yo creo que ustedes lo pueden reflexionar para sí mismos también cuando empezaron a conocer todo este tema de la Torá. Al principio no es fácil para un no judío tratar de entender que también aquello que percibimos como malo viene de Hashem, ¿cierto? Es muy complejo tratar de entender esto. ¿Cómo puede ser? Si siempre se le había enseñado que Hashem solamente es lo bueno, pero y lo malo viene de otro ser que está opuesto a él, está en guerra, entonces la persona viene con estos conocimientos, digamos, separados, pero cuando se le habla de que sí, es cierto, hay algo que se percibe como malo en este mundo, pero no necesariamente viene de una fuerza contraria o diferente al creador. Entonces, para la persona que empieza a conocer estas cosas, esto realmente le es difícil tratar de asimilarlo. ¿Por qué? Porque, porque es difícil comprender de que de Hashem también vengan cosas que podemos percibir como sufrimientos. Pero a la medida que una persona avanza y estudia, se va a encontrar que en el Talmud explica precisamente que sí, que Hashem es el que precisamente causa los sufrimientos, pero también nos explican que no es que Hashem quiera el mal, no es que él quiera hacer sufrir a las personas, sino que realmente el fin absoluto, el fin último, vamos a decirlo así, de este sufrimiento o de esta desgracia o de esta mala noticia es para un bien que no logramos comprender y por eso está dicho en varias partes, no existe mal en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque al final de las cosas que se perciben como malas tienen un objetivo de conseguir algo bueno y nosotros como seres limitados lo percibimos como malo. ¿Ya? Entonces, en esa forma, por eso dice aquí, Hashem, quien es el uno absoluto, puede y de hecho aparece en la conciencia finita de nosotros, o sea, nuestra limitación,
en cualquier número de manifestaciones que él desee. No es que Hashem se divide en dos, tres y eso, no. Es que él se manifiesta en su creación porque hay un principio que hablamos la vez antepasada, que es la inmanencia, o sea, él está presente en su creación y la dirige. Y la manera en que nosotros como seres limitados aquí la percibimos es de diferentes formas. Por eso se genera un número de manifestaciones que las que él quiera, las que él desee. La unidad trascendente que existe en estas múltiples manifestaciones puede ser apreciada verdaderamente sin las equivocaciones y las malas interpretaciones inducidas por la falta de concepción o conciencia, que es también el origen de todos los pecados. Ahí, en ese pequeño párrafo, hay mucho, 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 mucho que analizar. Y es exactamente lo que estaba diciendo hace un momento, el tema de que dice, la unidad trascendente, o sea, aquello que se percibe como plural, como manifestaciones distintas de Akadosh Baruj Hu, hay algo que las trasciende. ¿Qué significa que trasciende? Que está por encima de todo eso y es el uno absoluto. O sea, él dice, esta unidad que trasciende estas múltiples manifestaciones solamente puede ser apreciada. Aquí no dice solamente, pero yo agrego esa palabra. Puede ser apreciada verdaderamente sin las equivocaciones y las malas interpretaciones inducidas por la falta de concepción o conciencia. Es decir, que es difícil para una persona que venía en esta enseñanza que veníamos diciendo, o sea, enseñanzas erróneas, enseñanzas paganas, enseñanzas idólatras, para esta persona es difícil distinguir el uno allí. ¿Por qué? Porque están inducidas por las malas interpretaciones y eso que genera una falta de conciencia. Entonces, el proceso que viene, el Noahida, es en un desarrollo de la conciencia del uno, ¿ya? Entender que todo está gobernado por él y si todo está gobernado con él, ¿cómo puede ser que haya guerra en el mundo? ¿Cómo puede ser que haya tantas desgracias y tantas cosas horribles en el mundo? ¿Cómo puede ser? Entonces toca estudiar y toca entender. Y entre más se avance, que para fortuna de muchos, hay mucho de lo que él reveló, incluso lo que llamamos hoy día Kabbalah, es algo revelado por él. O sea, si se accede, si el ser humano, los sadiquín, los grandes sadiquín de Israel llegaron a entender estas cosas profundas de la Kabbalah, es porque obviamente él lo reveló. Desde el punto de vista de nosotros, esto está oculto, porque no todo el mundo accede a esa sabiduría. Desde el punto de vista de Hashem, eso está revelado, si no, no pudiéramos entenderlo. Entonces, esa realidad, llegar a ese nivel de conciencia o de comprensión de Kadosh Baruj Hu y de cómo él maneja el mundo, es algo muy difícil para el común de las personas. O sea, como quien dice, tenemos para esforzarnos toda la vida para tratar de comprenderlo y tal vez no lleguemos a comprenderlo en la forma o al máximo que él quiso revelarse. Hasta allá han llegado los grandes sadiquín, pero tampoco podemos decir que toda la concepción que tuvieron la pudieron revelar. De hecho, el Área Kadosh, que gran parte de la Kabbalah que se conoce hoy día es gracias a él, a las explicaciones de él. Obviamente la Kabbalah no es algo que él trae, sino que él revela muchas explicaciones y cosas que antes los sabios no tenían, no era que no lo sabían, sino que no tenían permitido revelar. El Ari, el Arizal, fue a quien se le permitió revelar estas cosas, pero lo que reveló en relación a lo que no pudo revelar es poco. ¿Ya? Una vez le dijeron a Larizal que si por qué no escribía todo lo que sabe, y él dijo que si el mar fuera tinta y la tierra fuera pergamino, no alcanzaría todo esto para escribir todo lo que él sabe. Y esto parece presunción, de Shalom, pero no, es una realidad. La revelación que recibió Larizal era tan grande que no todo se podía escribir y no todo estaba autorizado para escribirlo. Pero él llegó, gracias a su esfuerzo y gracias al potencial de su alma, a comprender una revelación mucho mayor que cualquier otro ser humano. Obviamente no al nivel de Moshe. Está dicho que no hubo nadie como Moshe. Pero lo que quería decir es que el punto que quería llegar es que hay mucho como para llegar a decir eh, que no podemos comprender. Hay mucho camino por recorrer, hay mucho que estudiar, pero entre más se avanza, va la persona a llegar a puntos en que la verdad
pero como dije, es muy difícil que llegue allá, pero hay cosas que no va a llegar a comprender, o sea, hay cosas que no están reveladas y que no va a llegar a comprender por mucho que se esfuerce. Entonces, por eso decía que en la medida que la persona se acerca y empieza a, primero viene con malas concepciones, esto le permite, le impide más bien, le impide unificar esto en el concepto del uno, le toca un esfuerzo, le toca desaprender, como dicen algunos rabinos, desaprender para volver a aprender. Y a pesar de que ahora dices, es uno, sí, yo sé que Hashem es uno, todavía no logra comprender cómo Él trasciende y cómo se manifiesta en su unicidad. Y dice, y esto precisamente, estas malas interpretaciones inducidas es lo que precisamente origina la idolatría. O sea, ahí está el origen de la idolatría, de cómo se ha generado en el mundo. Y hablamos también, el Rambam lo trae de cómo se generó, de que el ser humano llegara a pensar, no a pensar, a idolatrar cosas creadas por Hashem, como el sol, como las estrellas. Al principio no idolatraban a manera de idolatría, sino de shituf, o sea, como que lo hablamos en el curso, como que de pronto no era que no reconocieran a Hashem, sino que pensaron que exaltando su creación también le agradaban a él y después se olvidaron completamente de Hashem. Entonces dice, el estado del ser una vez desembarazado de nuestra conciencia finita y capaz, por consiguiente, de percibir la divinidad como absolutamente uno, es conocido en la Kabbalah como el mundo de emanación, Olam Atzilut, el estado superior de los cuatro estados generales de la realidad descritos como mundos. La mente originaria de los tres mundos inferiores, creación, formación y acción, cuyos estados de conciencia han descendido de Atzilut, de emanación, tienden a separar, diferenciar, dividir, por lo tanto, percibir la realidad como plural y segmentada es, en cierta forma, más fácil. O sea, esa divinidad, lo que hablábamos hace algunas clases, lo que estuvieron, del tema del Tzimtzum y del Cap, de cómo Hashem introducía la línea en ese Jalapanui, en ese espacio vacío, se genera un descenso, un ocultamiento de esa luz y precisamente entre ocultamiento y ocultamiento se genera una especie de separación, entre comillas, separación, que genera una comprensión equivocada eh, o separada, una conciencia separada o una eh, difícil concepción de lo que es la unicidad allí en estas cosas que se dividieron, se separaron, entre comillas, se manifiestan de manera pluralizada. Entonces dicen, la conciencia monoteísta que comenzó con Abraham y se transformó en herencia espiritual de todos los judíos se origina en el mundo de Atzilut. Gracias a ella se puede observar a través de la pluralidad de manifestaciones de la divinidad en el mundo que nos rodea y retener la fe perfecta en la absoluta unicidad del Creador. Sin embargo, los no judíos no recibieron esta herencia y por lo tanto no poseen una perspectiva monoteísta innata de la realidad. Consecuentemente, el no judío puede creer que teóricamente Hashem es uno, pero en cuanto surgen preguntas acerca de la manifestación tangente del Creador, lo que decías, puede creer que es uno, pero a veces cuando surgen preguntas o problemas o cosas de la vida que no logra entender, la persona le queda entender ese uno, le cuesta entender ese uno, o incluso puede llegar a conceptos idólatras. Dice, en la mente del no judío, su descripción práctica tiende a tomar ciertas formas de pluralidad, siendo irrelevante su número. Entonces dice, su mente arraigada en la conciencia de los tres mundos inferiores crea una división en la unidad verdadera de Hashem, que como ya dijimos puede llegar a la idolatría. El único remedio para esta tendencia innata al politeísmo, o sea, hay una tendencia innata en el no judío de irse al monoteísmo, una tendencia. Lo curioso es que dice que gracias a Abraham Avinu, el pueblo judío heredó una conciencia o una tendencia innata a la unicidad. Es decir, en otras palabras, el judío que Harvey Salón se va a doctrinas idólatras está yendo en contra de su naturaleza. ¿Ya? Y el no judío que se aparta de la idolatría y va hacia el monoteísmo también está yendo en contra de su naturaleza innata, que es
precisamente percibir las cosas de una forma que le llevan a la idolatría. Entonces, esto es un esfuerzo, es nadar en contra de la corriente, vamos a decirlo así, y obviamente tiene su mérito, y tiene un cambio en la vida, y tiene un cambio en la forma en que se ve la vida también, ¿ya? Eh, en el judío, su naturaleza está arraigada en la unicidad. Dice, el único remedio para esta tendencia innata al politeísmo o panteísmo, según el caso del no judío, es unir su conciencia a las enseñanzas universales de la Torá. La esencia de la Torá, contenida en cada una de sus palabras, es que Hashem es absolutamente uno. O sea, necesita unir su conciencia a las palabras de Torá, o sea, mantenerse precisamente estudiando a fondo sus 7 leyes y también mantenerse con una orientación de un rabino que le ayude, le oriente en problemas o en asuntos personales. Ya, ojo, no estamos hablando de dependencia, eso no estoy hablando de dependencia. Estoy hablando de que uno sí o sí siempre necesita a alguien de consulta, que no es lo mismo que depender. Lo que la gente generaba en las religiones estas paganas es dependencia de ese líder que se planta ahí como líder de su secta, de su paganismo. Pero no es eso lo que busca el judaísmo. No es eso lo que un verdadero rabino no busca que las personas dependan de él. O sea, no es mal acostumbrarlos a tenerlos allí siempre, no. Yo creo que analicemos esto también desde el punto de vista de los padres. Yo creo que ningún padre, un buen padre, no desea que sus hijos dependan de él, desean que sus hijos empiecen a ser autónomos. Y por eso es importante también ser buen padre en ese tema, o sea, educarse en cómo hacer que los niños sean, los chicos y cada vez que van creciendo sean más independientes de tal forma. ¿Por qué? Porque uno un momento se va a ir de este mundo hasta donde se permita y los hijos van a continuar. Entonces, uno necesita o aspira o debe educar a los hijos de tal forma que ellos puedan tomar buenas decisiones cuando uno ya no esté. Pero si uno acostumbra a los hijos a que uno precisamente está para todo y uno es el que le resuelve todos los problemas, le está enseñando mal a ese hijo. Lo mismo pasa acá con un rabino, lo mismo pasa con Hashem mismo. O sea, Hashem, obvio que todos dependemos de él. Todo, absolutamente todo en el mundo depende de él. Inclusive los sheidim, los demonios, todo dependen de él. ¿De quién más podemos depender si él fue el que creó todo? Pero Hashem nos creó una conciencia de libre albedrío para que también tengamos una conciencia de, entre comillas, independencia para poder tomar nuestras propias decisiones, ¿ya? Y obviamente para recompensarnos de acuerdo a esos actos que tenemos. Lo mismo pasa con un rabino. Cuando estoy hablando de que se necesita tener un rabino y una orientación, es tener a alguien de consulta, no alguien que le diga qué hacer o qué no hacer, o que si el rabino no está, no sabe decidir. Eso no es saludable. ¿Ya? Eso no es ni siquiera lo que Hashem quiere. Hashem, obviamente que dependamos de él, pero también tenemos libre albedrío. En el caso de Hashem es diferente, obviamente, porque tenemos que tener la conciencia de la dependencia absoluta de él. Sin embargo, hay cierta independencia al momento de hacer las cosas. Vamos a poner el ejemplo. Una persona quiere y desea tener un trabajo, ¿ya? Entonces, si una persona eh, distorsiona el concepto de depender de Hashem, pues esa persona se encierra en su cuarto a rezar todos los días para que Hashem le mande ese trabajo. Pero no es eso lo que Hashem quiere. O sea, no es solamente eso, está bien, tenemos que tener la conciencia de que dependemos de él y pedirle digamos, pedir su verajá en todo lo que vamos a emprender, pero lo que Hashem también quiere es que nos esforcemos, es decir, esa persona debería, está bien, tomar un tiempo, encerrarse y rezarle a Hashem por ese trabajo, pero después tiene que salir a buscar trabajo, ¿ya? Así Hashem le va a ayudar. No es esa dependencia de que esperes todo, la bendición llega sin ningún esfuerzo. Y acá también pasa lo mismo, o sea, cuando hablamos de depender o de tener, no depender, tener una orientación de un rabino, no es depender del rabino, que si el rabino, que esperamos que el rabino nos diga qué hacer o qué no hacer. El rabino nos da un consejo. Hay grandes rabinos en el mundo que prácticamente ellos no tenían ni que decirnos que le obedeciéramos, sino que la grandeza de esos grandes sadiquín, precisamente uno no cuestionaba y si él decía que había que hacer así, porque era algo fuera de lo normal, era un gran sadik y que veía lo que uno no podía ver, esa proyección de las cosas. Entonces, cuando habla de aquí que dice que el no judío
para combatir o para contrarrestar esa conciencia innata al politeísmo, necesita apegarse a la Torá, y una forma de apegarse a la Torá es apegarse a un rabino y tener una orientación, pero aclaro que ese apego hacia el rabino no es una dependencia, porque no es saludable para la persona, sino una orientación. Es decir, en la vida judía no se da eso de que cualquier paso que voy a dar tengo que consultarlo con el rabino a ver si me dice que está bien o no. Eso no se da en la vida judía. Sí se da en la vida judía de que hay momentos cruciales en los que uno necesita orientación y entonces en ese momento sí voy donde el rabino. Yo creo que me entienden lo que quiero decir, ¿ya? Entonces dice aquí, eh, de aquí el dicho de los sabios que dice, cada palabra de la Torah es un nombre del Todopoderoso. El mensaje subliminal que nos transmite eternamente la Torá a todos los pueblos es la unidad absoluta e indivisible de Hashem. Y ahora sí retomamos una parte de la clase pasada, perdón, donde quedamos la clase pasada, que decía, volviendo al tema de las tres manifestaciones, Hashem, que son Hashem, Torah e Israel, manifestaciones, ojo, son formas, ¿quién se manifiesta? Hashem, el único. Pero desde nuestra percepción recibimos tres cosas como manifestaciones distintas, que es él mismo, su Torah, e Israel, el pueblo santo, el pueblo de la Torah. Ahora dice, la Torah es la sabiduría y el espíritu del Todopoderoso. Y estos temas para mí son palabras que de pronto, incluso lo que estamos hablando, si una persona no está todavía enfocado o desarraigado de esos problemas idólatras de las religiones, incluso que hoy diga, Hashem es uno, una persona puede incluso equivocarse al leer esto. Cuando dice él y su sabiduría, dice, y el espíritu del Todopoderoso. ¿Cómo podemos entender ese concepto de espíritu del Todopoderoso? Es difícil comprenderlo como que es lo mismo. Pero aquí dice de quien está dicho, de Hashem que está dicho, él y su palabra son uno. Él y su palabra, él y su Torah son uno. Incluso yo iba a decir ahorita mismo, son una sola cosa, pero incluso la palabra cosa no aplica. La palabra son una sola persona menos. Incluso cuando uno dice alguien o quién, son palabras que incluso son problemáticas al momento de dirigirse a Hashem, ¿ya? Porque son conceptos que pueden precisamente distorsionar lo que es él realmente. De hecho, no logramos comprender lo que es él, completamente no logramos entenderlo. Hay un principio de la sabiduría y es comprender a Hashem a través de lo que no es. Él no es alguien que se manifiesta a través de un cuerpo, él no es alguien limitado, él no es alguien, digamos, limitado por el tiempo. Es más fácil comprenderlo por lo que no es. Entonces, dice aquí, Israel es considerado como hijo del Todopoderoso, del que está dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito, y como tal la nación judía representa la esencia del Padre. O sea, cuando se habla de hijo y cuando se habla de primogénito, palabras que han generado problemas de comprensión, ya sea intencional o inintencionalmente, en las naciones idólatras, está claro para el judío, el que tiene la conciencia del uno, que no estamos hablando sino de Israel, que se le llama hijo y también es llamado primogénito. Así es llamado. Y recuerden un principio de lo que enseña el Ramban, que las palabras de la Torah son prestadas, es decir, son palabras que nos traen a manera de que podamos entender un concepto más profundo que es de lo que está allí. Dice, y como tal, la nación judía representa la esencia del Padre. O sea, en este mundo la nación judía representa, ¿por qué? Porque como dijimos, hay tres representaciones o tres manifestaciones de divinidad, Hashem, la Torah y el pueblo de Israel. Entonces, en este mundo, la nación judía representa, que incluso también las palabras son problemáticas, la esencia del Padre. Por eso decimos la esencia del Padre, dice el texto. No que representa al Padre, que va a ser más problemático eso. Dicho esto, es esencial acentuar que ningún judío podría, escuchen esto, entre la conciencia de los idólatras está ese problema, de que cuando algo es santo, muy elevado,
precisamente tienen la tendencia a santificarlo. Permítame un segundito, ya regreso un segundo. Perdón, un segundo, perdón por la pausa. Entonces decía que precisamente esto puede generar en la conciencia del idólatra cosas que después va a santificar, y por eso el siguiente párrafo dice, dicho esto, o sea, de que el pueblo de Israel es como la representación de la esencia de Kadosh Baruj Hu, dice, es esencial acentuar que ningún judío podría jamás soñar referirse al pueblo de Israel como una entidad en sí misma y rezarle. Shalom. O sea, a pesar de que estamos diciendo que esto es algo que es santo, que incluso está dicho, Torah, el pueblo de Israel, Hashem y su Torah son uno, ¿ya? Entonces, pero eso no significa ahora que entonces vamos a tomar un Sefer Torah, Habbe Shalom, y adorar ese Sefer Torah porque representa la esencia de Akadosh Baruj Hu en este mundo. No, en el momento que la persona hace eso, ya está separando este objeto de lo que es la unidad, ya lo hace, por eso se llama una Avodah lo hace una idolatría. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Cuando decimos que el pueblo de Israel representa la esencia del Padre, no significa que la gente debe entender que ahora tiene que adorar al pueblo de Israel, Jab de Shalom. Ya, ningún judío va a hacer eso. Tal pensamiento nunca entra en la conciencia judía, la del mundo de emanación, como dijimos más arriba. Lo mismo es cierto respecto a la Torá, el espíritu sagrado del Creador. Pero ningún judío podría soñar jamás en dirigirse a la Torá como una entidad independiente. Y después dice, el alma monoteísta nunca comete ese error de conferir una realidad independiente a una de las manifestaciones de Hashem. Ahora dice, está escrito, entonces vienen textos, o cita aquí el libro algunos textos que fueron problemáticos o que han usado las religiones para fundamentar mucho de su Avodah Zarah, o incluso el no judío que ya salió de allí, pero viene con preguntas, porque es una realidad. El no judío hoy acepta las 7 leyes de Noah, pero tiene muchas preguntas de cosas que vio o escuchó y quiere ahora la explicación correcta de eso. Quiere que lo solucionen ciertas dudas y cosas que no entiende. Entonces, dice aquí, está escrito, Hashem me poseyó al comienzo de su camino, cuando alistó los cielos, estuve allí. Cuando delimitó los cimientos de la tierra, entonces estuve a su lado y mi deleite estaba con los hijos del hombre. Esto es una cita de qué libro, vamos a ver qué está citando aquí. Del libro de Proverbios, capítulo 8, del 22 al 31. Entonces dice así, o sea, ¿qué es lo que nos voy a enseñar un poco aquí el libro? Es abrirnos la mente de que precisamente, a pesar de que a veces el idólatra toma textos de la Torá o de los profetas y está tomando textos que son correctos, pero los distorsiona al momento de entenderlos a su idolatría. Entonces, ¿por qué pasa eso? Precisamente por lo que decíamos hace un momento, no está liberado de esa tendencia innata del politeísmo, y precisamente toma, a pesar de que existe un peshat, un nivel de peshat, un nivel literal de la Torah, ellos lo entienden según su entendimiento. Esto es lo que dice el Tania, lo decíamos en la primera clase que hicimos, de que decíamos que enseñan los sabios que cada quien entiende según su mente y según el contexto en el que está. Y puede estar, o sea, el mismo texto lo puede entender, lo puede leer un judío y lo entiende de una manera totalmente diferente, y lo lee un idólatra y lo entiende a su manera. Por eso es que encontramos personas que están en la idolatría y tienen libros, bibliotecas donde tienen el Zohar, tienen de pronto el Humash con el comentario de Rashi, tienen incluso algunos han comprado el Talmud, la edición en español, y tienen un montón de libros de Torah, pero siguen pensando en su Avodah Zarah. Entonces, ¿cómo se explica eso así? Ellos estudian esto, pero lo adaptan o lo entienden, inclusive inconscientemente, porque no es que hay gente terca, hay gente que no quiere cuestionamientos, pero no quiere soltar estas ideas erróneas. Pero hay gente que en verdad lo hace con sinceridad, o sea, comprende a su manera, precisamente porque está en un error y su mentalidad le impide ver, necesita abrir los ojos y empezar a salir de ahí. Y eso es lo que nos viene a decir aquí. ¿Por qué? Porque este texto dice, Hashem me poseyó al comienzo de su camino.
¿Cómo así que al comienzo de su camino? ¿Acaso Hashem tiene un principio? ¿Ya? O dice, cuando alistó los cielos, yo estuve allí. Entonces, ¿cómo así? Ya había creado algo antes de crear los cielos. Cuando limitó los cimientos de la tierra, entonces estuvo a su lado. ¿Acaso Hashem es algo físico como para entender que uno puede pararse al lado de él o algo así? ¿Ya? Y dice, y mi deleite estaba con los hijos del hombre. Entonces dice, estos versos los dice la Torá cuando se explicó antes, como se explicó antes, perdón, cuando nos referimos a cualquier número de manifestaciones subsiguientes a la contracción inicial de la luz infinita de Hashem. Estas manifestaciones permanecen absolutamente uno. O sea, es decir, estas palabras que el profeta aquí entiende como estar a su lado, como estar en el principio de su camino, pueden ser manifestaciones y de obvio que tiene un sentido literal, pero aquí hay un sentido más profundo que precisamente una persona normalmente no llega a comprender. Dice, la paradoja implícita en el dicho de la Torá, estuve junto a Hashem, o soy el instrumento de Hashem en la creación, queda como tal, una paradoja. Una paradoja, ¿saben qué es una paradoja, no? Algo que no sabemos qué fue primero. No se explica, no se entiende. La raíz absoluta y última de las almas de Israel, los hijos de Hashem, también existían antes de la contracción inicial. Entonces, esta es la paradoja. ¿Qué fue primero? Obviamente Hashem existía, pero si Hashem crea el pueblo de Israel, entonces podemos, en nuestro concepto, en nuestro entendimiento, hablamos de que algo que surge, que Él crea, algo que no estaba. Pero la paradoja es que precisamente aquí dice, el pueblo de Israel existía antes de la contracción inicial, antes del Sinsum. O sea, ¿por qué? Porque todo era uno con el Creador. ¿Ya? Todo era uno. Todo depende de Él y todo está integrado en Él. De hecho, la palabra integrado hay que entenderla bien. Me refiero a que todo está en el uno. Dice, esta paradoja no puede ser apreciada por una conciencia que esté desconectada de Atzilut, o sea, una conciencia que esté desconectada del mundo del Atzilut, emanación. Rezamos solo al Creador mismo. Este es uno de los 13 principios de fe. Como se discutió en la introducción, la verdadera conciencia monoteísta, incluso de la manera en que se manifiesta luego del Sinsum, de la contracción inicial, está siempre conectada a la esencia de Hashem, tal como fue revelada en su luz infinita antes del Sinsum, que trajo la pluralidad de sus manifestaciones a la existencia. También aprendemos del Zohar que la Torá sirve como un nexo entre la conciencia creada de Israel y la luz infinita de Hashem. Escuchen esto. Explica o aprendemos del Zohar que la Torá sirve como un nexo, como un puente, como una conexión entre la conciencia creada del pueblo de Israel y la luz infinita de Hashem. Cuando un intermediario se conecta, la Torá en su esencia no es más que una manifestación de la afinidad del Creador por Israel y de Israel por el Creador. Hay una parte que tiene el Tania al final del Sefer Shebenoni, donde habla eh, de la Torá, pero no me refiero a un rollo de Torá. Cuando hablamos de Humash, Humash es un libro impreso de Torá. Humash, Humashim, son los 5 libros impresos. Cuando hablamos de Sefer Torah, generalmente nos referimos a un rollo de Torah que tenemos en las sinagogas, que sacamos cada ciertos días y que leemos de él. En Shabbat también se lee, obviamente. Pero resulta que hay otro concepto, o no otro concepto, hay eh, otra, otro evento en que la palabra Torah también está presente. Y es en Har Sinaí, en el monte Sinaí, Matan Torah, la entrega de la Torah. Hashem no entregó un rollo de pergamino como lo conocemos hoy. O sea, entregó ¿qué? Unas piedras, unas tablas de piedra y con su dedo, entre comillas, escribió las cosas. Entonces, está dicho que la Torá es la voluntad de Hashem que ahora se ha investido, por ejemplo, en el caso del Sefer Torah se ha investido eh, tinta y pergamino, pero la Torá que Hashem entregó en el Sinaí era piedra. Y dice que, por ejemplo, la Samech, la letra Samech, que es como circular, como si fuera una O,
pues tiene el centro como al hacer una O, porque eran huecas, o sea, es decir, huecas no, las letras atravesaban de un lado al otro cada piedra, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa con las ames? Por ejemplo, que queda un círculo que si se atraviesa, pues sale ese círculo, queda, entonces dice que milagrosamente, dice el Midrash, milagrosamente ese círculo queda sostenido en el aire. O sea, estamos hablando de que las mismas tablas era algo milagroso. Y, y dice el Tani algo interesante, dice, esas tablas que Hashem entregó en el Sinaí no bajaron por el descenso desencadenado de los mundos, es decir, por el Tashelut. ¿Qué es el Tashelut? Ya lo hablamos la vez pasada, de que Hashem se fue invirtiendo en el Sinsú, un mundo, después otro mundo, hasta que no, él, perdón, Hashem no se invirtió, su luz, su divinidad, se invirtió hasta que se ocultó un punto y se materializó, y todo lo que es material hoy día está vivo. Me refiero que tiene una esencia o tiene algo que le mantiene en pie, incluso lo que consideramos inanimado. Pero no pasó así con la Torá en el Sinaí. Dice, no bajó de mundo en mundo. Hashem la bajó directamente del mundo de Atzilut, del mundo de emanación. Y precisamente la fuerza que tenía, o sea, esta Torá no estaba investida. Esa Torá que era una creación en sí misma, así dice el Tanya. O sea, las tablas de la Torá, no fue que Hashem tomó tablas y escribió sobre ellas, sino que él creó estas tablas. Y precisamente esta creación lo hace salirse del concepto del Istashalut, del descenso de mundo en mundo, sino que es algo que bajó directamente desde los mundos superiores y que no estaba en estas tablas comprimida la revelación, digamos, de los mundos superiores. ¿Ya? Entonces, dice, decía aquí, dice como que también aprendemos del Zohar que la Torah sirve como un nexo entre la conciencia creada de Israel y la luz infinita de Hashem, como un intermediario que conecta a la Torah en su esencia. No es más que una manifestación de la afinidad del Creador por Israel y de Israel por el Creador. Entonces, tenemos que los tres iniciales, Hashem, la Torah e Israel, pueden ser reducidos a dos, Hashem e Israel. ¿Ya? Y a su vez expandidos a cuatro, que corresponden a las cuatro letras del nombre Shem Havaya, Yud Kei Vav Kei. En tal caso, la manifestación unitaria de la nación de Israel la manifestación, perdón, unitaria de la nación de Israel se divide en el Sadik y en Knesset de Israel, o sea, el pueblo de Israel y el Sadik. Me refiero que hay alguien que lidera y el resto del pueblo de Israel. Estos dos, el Sadik y el pueblo de Israel, son llamados hijo e hija del Todopoderoso respectivamente. Entonces encontramos en la sabiduría judía, en la tradición judía, en la Torá oral que recibió Moshe, que se utilizan muchas palabras que precisamente se pueden distorsionar, por ejemplo el término hijo e hija. Hijo se le llama al Sadik a veces, en este caso, y hija se le llama a Israel, pero también en otro momento dijimos que hijo se refería al pueblo Israel. Entonces, todo va a depender de lo que se está estudiando. El origen erróneo de la Trinidad, página 47, dice, la conciencia no judía, no monoteísta, en cambio, está arraigada en la pluralidad, como ya decíamos, y este es el motivo por el cual desde la perspectiva judía, el Padre, el Hijo, y aquí le llaman el Espíritu de Sabiduría, para no mencionarlo como lo llaman las naciones, dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu de Sabiduría aparecen como tres entidades separadas. En la perspectiva, en la mentalidad no judía, esto existe de manera separada, Padre, Hijo y Espíritu de Sabiduría. El reclamo de algunos que la Trinidad deba ser vista como la unidad es impracticable. O sea, ¿qué surge después de que son tres cosas o tres entidades separadas? Entonces se le adiciona un reclamo un principio de que esto al final de cuentas es una sola cosa, es uno solo. ¿Por qué? Porque precisamente queda difícil comprender que el uno se manifiesta de forma plural en este mundo, en esta creación. Y de ahí surge, como el no judío, el idólatra no logra asimilar esto, entonces crea una conciencia del uno, pero también que son tres cosas separadas.
El no judío percibe que cada uno de los tres componentes posee una personalidad tan fuerte en sí misma que se ven como existiendo independientemente. El intento del no judío de representar este tremendo secreto de los tres que son uno, o sea, es tan difícil o fue tan difícil de comprender o sigue siendo difícil para muchos que repiten como loritos, son tres que son uno, pero búsquenle lógica a eso. ¿Qué lógica? Tres es tres y uno es uno. Pero la lógica que nos trae aquí la revelación de la Torah es que en cierta forma es entendible la limitación del no judío, mas no justificable. Es decir, su limitación radica precisamente en el ocultamiento que Hashem hizo de su luz divina en este mundo, lo que causó una pluralidad de manifestaciones en este mundo, y eso permite o digamos facilita para que el no judío termine creyendo en ídolos. Pero no le justifica, no podemos decir que por eso hay que entenderlo, no, no le justifica, tiene la obligación precisamente de esforzarse y de entender, pero a veces el camino es fácil decir, no, son tres que son uno, y ya. ¿Pero cómo es eso? No sé, pero son tres que son uno. Entonces dice, el intento del no judío de representar este tremendo secreto de los tres que son uno, destruye totalmente la autenticidad de la paradoja de este concepto. Entonces ya en el momento que hacen esto, ya esto no es lo que estamos hablando. Hace un momento hablábamos de las manifestaciones que, por ejemplo, la Torah, Israel y Hashem, que también se habla de tres, que después se puede reducir a un dos cuando sabemos que la Torah es la misma conexión entre Hashem y el pueblo. Pero sabemos que esto no contradice la unicidad de Hashem. Pero el no judío idólatra, en el momento que dice son tres que son uno, y mira a estos tres como algo independiente, o incluso le rinde, le hace idolatría a estos tres, ya esto separa o destruye la autenticidad de la paradoja del concepto que estamos hablando. Ya esto sí es otra cosa que se aleja de lo que estábamos hablando hace un momento, de lo que el judío entiende por la unicidad y la pluralidad. Efectivamente, la creencia en una Trinidad no es más que la idolatría definida en la Torah. O sea, esto es mamash, como decimos en hebreo, o sea, exactamente la idolatría, prohibida por Hashem a todos los pueblos de cualquiera de sus formas. Esta prohibición es una de las leyes fundamentales de las 7 leyes noágidas y por eso es esencial que la sabiduría universal de la Torah sea explicada a todos los pueblos. Por eso es importante. Lo interesante del asunto que aquí no se trae, pero yo lo toco en el libro que estoy escribiendo, que me he demorado un poco, está bastante ocupado, pero espero de ser Hashem antes que termine el año publicarlo. Pero habla de esto, o sea, de que sí, aquí dice, tenemos la obligación, por decirlo así, tenemos eh, digamos, como dice aquí, es esencial, la labor esencial de enseñar la sabiduría y la Torah a los no judíos. Es obvio que, o sea, no es tan obvio, pero es así. Pero me refiero a que esto no se debe comprender a que ahora debemos esforzarnos por hacer salir al otro de esos errores. Eso es algo que, como dije, mencioné en mi libro y creo que lo publiqué en parte de un artículo que publiqué en estos días, que saco un extracto de mi libro, de que sí, eso es verdad, pero Hashem también dirige la forma en que la persona llega a ese momento de revelación, de entendimiento de la unicidad de Hashem. En el momento que se acerca a la Torah. Por eso una persona una vez en una clase me decía, una mujer ya mayor, me decía, yo siento que yo llegué tarde, rabino, a estas cosas. Yo le dije, no, no piense eso. Usted llegó en el momento adecuado, cuando Hashem así lo quiso. Nunca es tarde, ya, nunca es tarde, es el momento exacto. Solo pongámonos a pensar si en tiempo atrás, en el caso de ustedes como no judíos, como justos de las naciones, si tiempo atrás alguien le viene a traer este concepto cuando esto era poco conocido, porque el nazismo no es nuevo, lo sabemos ya, pero no es algo tan conocido. Y alguien viene a hablarme de esto, entonces, obvio que cualquier persona no hubiera llegado a comprender e incluso recibe de mala gana o le quita a esa persona de ahí esos argumentos que le está trayendo. Entonces, todo se está dando. Este es el momento en el que empieza a surgir esta revelación mesiánica, a materializarse, y por eso se abre, por decirlo así, la puerta del conocimiento, y los no judíos hoy día acceden a algo que siempre estuvo allí para ellos, pero no era el momento.
solamente unos pocos lograron acceder o estudiar o conocer un poco más de estas cosas hace tiempo. Hoy día muchos están llegando a este conocimiento. Entonces dice aquí, eh, se me hace importante recalcar esa parte allí. Iba a dejar el siguiente título, pero mm, creo que lo alcanzamos a terminar. De pronto me extiendo unos 15 minutos más, pero para terminar el capítulo 2, para arrancar de cero en la próxima clase, en el capítulo 3. Voy a leer esta última parte. Dice, interpretación errónea de la Biblia. Ojo, Biblia se llama precisamente que este es un libro dirigido para no judíos y son conceptos que a veces, o palabras, no conceptos, palabras que a veces uno tiene que utilizar para que se entienda, porque a veces no saben qué es Torah. Hay mucha gente que no sabe qué es Torah. ¿Ya? Entonces, se habla de Biblia. No, a veces dice la Biblia judía, a veces escuchamos de rabinos que dicen es como la Biblia judía. Sabemos obviamente que no es la misma cosa, pero se trae a veces esto como para poder bajarse al nivel de la persona y que entienda un poco de qué se está hablando. En su intento de persuadir a otros que acepten sus creencias, especialmente a los judíos sin educación religiosa, o sea, los judíos sin ningún tipo de educación, incautos, los misioneros malinterpretan o citan erróneamente las fuentes judías tradicionales. Examinemos, por ejemplo, una de tales interpretaciones distorsionadas en el texto bíblico y que fueron distorsionadas para revelar la inconsciencia de este engaño superficial y brindar a los judíos y a los justos gentiles que se enfrenten a los misioneros un entendimiento más profundo de las verdades de la Torah. No, leo nuevamente esa última parte. Examinamos, por ejemplo, una de tales interpretaciones distorsionadas del texto bíblico. Vamos a examinar para qué, para revelar la inconsciencia de este engaño superficial y brindar a los judíos y a los justos gentiles que se enfrentan a los misioneros un entendimiento más profundo de las verdades de la Torah. Un pasaje particular de Yeshayahu, del profeta Isaías, es frecuentemente distorsionado para validar las falacias de los trinitarios. A diferencia del texto de la Torah, es decir, los 5 libros de Moshe, el texto del resto de la Biblia, los profetas y las crónicas, no siempre pueden ser interpretados literalmente, como está explicado en el Talmud y elaborado en extenso por Maimónides, por el Rambam, y dice, la profecía de Moshe difería del resto de los profetas. Hashem mismo da testimonio de la profecía sin igual con Moshe, cuando dice con Moshe he hablado cara a cara, claramente sin acertijos. Hashem mismo le dice esto a quién, a Miriam y a Aarón, cuando Miriam le da lepra, que ella hace la shonjara de Aarón, de Moshe. Entonces, en ese momento Hashem mismo les dice a ellos a través de profecía, dice, con él es diferente, o sea, yo con él hablo cara a cara. Sabemos que eso es figurativo, pero lo que está diciendo es, con él no hablo en acertijos, o sea, muchas veces los profetas recibían el mensaje y recibían la interpretación del mensaje, pero el mensaje venía a través de figuras o visiones, vamos a decirlo así, visiones que veían, pero el mensaje estaba detrás de esa interpretación. Por eso se habla de que los sueños, no todos los sueños obviamente, pero los sueños pueden ser un medio de una pequeña profecía. ¿Ya? ¿Por qué digo no todos los sueños? Porque no todo el mundo tiene el nivel de tener un sueño que realmente signifique algo, pero sí puede pasar de que las personas tengan sueños, dentro de ellos haya cosas, algún tipo de mensaje, pero está mezclado, o está precisamente como hablamos, como acertijos, como imágenes, como visiones. Y lo que dice aquí con Moshe, cuando dice yo hablaba cara a cara con él, se refiere que Hashem era claro con el mensaje. No le llevaba a través de algún tipo de visión o algo así. Pero no pasaba así con los demás profetas de Israel. Los demás profetas de Israel veían visiones, como está dicho el profeta Yehezkel, dice que vio como una carroza y todo esto. ¿Ves? Todo esto tiene, es por decirlo así, un acertijo, como dice aquí. Y precisamente el que estudia la profecía, estas profecías a profundidad, encuentra parte del significado o lo que el profeta quería revelar, pero los no judíos de las religiones, los no judíos idólatras,
precisamente toman estas cosas a mansalva y no están realmente entendiendo que hay un significado mucho más profundo que el literal. Y por eso dice, por lo tanto, el texto de los 5 libros de Moshe siempre tiene una interpretación directa, o sea, tiene el peshat, lo literal, junto con otros estratos más de significados más profundos y no literales. O sea, tiene diferentes niveles de interpretación, que ya lo sabemos, la Torah tiene 5 niveles de interpretación y tiene un nivel literal. Pero las profecías de los otros profetas registradas en la Torah, en la Biblia, demandan a menudo una interpretación exhaustiva no literal. Hay que desentrañar el mensaje ahí de lo que el profeta dice, cuyo significado comienza a clarificarse cuando se estudia el texto con su traducción tradicional al arameo, el Targum Jonatán, y los comentarios tradicionales de Rashi, Ibn Ezra y el Radak, sabios comentaristas de estos libros. Como ya explicamos con la conciencia del mundo de emanación del Zilut, la conciencia monoteísta que comparten los autores de todas estas fuentes judías tradicionales ve a través de lo que para otros aparenta no ser más que una pluralidad de información. De esta manera puede interpretar las profecías de igual manera que las entendió el propio Yeshayahu, quien también compartía esta conciencia. O sea, la conclusión de esto va a ser es que el judío, ¿qué hace el no judío que enseña en estas religiones? Lee y de pronto lee algo un poco más profundo y también adiciona su propia interpretación del texto. ¿Ya? Y esto no pasa así con el pueblo judío. Tenemos años, miles de años desde que se recibió la Torá. Además de la tradición oral, también han habido rabinos que han estado aplicando muchas cosas como para uno ser atrevido y aligerar en interpretaciones propias. Si algo no se entiende, o a mí me parece, porque también puede pasar, es normal que alguien lea y dice, me parece que está hablando de esto. Eso no se puede evitar. El problema está en que la persona, eso que le parece, lo termina asumiendo como una verdad. La persona está en la obligación de dirigirse a estudiar más, a profundizar más y salir y aclarar ese asunto desde la perspectiva de la Torá. ¿Por qué andar buscando la perspectiva de las naciones no judías? ¿Ya? De hecho, las naciones no judías no fueron las primeras. ¿Ya? Está bien, hay conocimiento, no estamos diciendo que los no judíos son ignorantes y que toda la ciencia o todos los científicos son judíos y que no, Hashem le dio sabiduría a las naciones, pero la sabiduría de antes también estaba mezclada con conceptos erróneos. Por eso, cuando se llega a la Torá y tratar de ir atrás a buscar explicaciones en naciones no judías, se está en cierta forma retrocediendo. No digo que hay realidad allí, hay verdades allí también, pero se puede caer fácilmente en conceptos que están errados. Entonces, y el judío, hay que entender otra cosa, el judío, un judío, vamos a decirlo así, alguien que comprende la verdad de la Torah, no va a separar la ciencia tampoco, ¿ya? La ciencia es parte del conocimiento que Hashem reveló al mundo, ¿ya? Y es un conocimiento que también se le dio el mérito de que todas las naciones, los no judíos, hay grandes científicos, gente no judía muy, muy inteligente, brillante, ¿ya? O sea que también hay conocimiento allí. El problema está en que muchas veces de ese conocimiento está mezclado con interpretaciones propias o conceptos errados. Vamos a poner un ejemplo. El tema del estudio del cerebro. Se ha descubierto muchísimo, muchísimo el estudio del cerebro, pero también entre más se estudia, más incomprensible se hace. ¿Ya? Hay un gran experto del cerebro que habla de todos estos temas que llama, no sé qué, Ginás, creo que es apellido así. Y él aún así habla de los avances, de los estudios que se han realizado con respecto al cerebro, pero también habla de cosas que no logran comprender del funcionamiento del cerebro. Pero si tuvieran la conciencia de lo que enseña el Tanya y la Kabbalah, de que el cerebro es el único órgano que está diseñado precisamente para contener gran parte del alma, o prácticamente toda el alma, pues supongo que entonces esa visión del científico se ampliaría mucho más y llegaría a cosas mucho más profundas, ¿ya? Pero ellos están limitados porque ellos no quieren rayar en temas religiosos, ¿ya?
Y entonces tampoco puede pasar que el judío solamente hable de temas religiosos y no quiera rayar en hablar de temas científicos. La ciencia es un conocimiento que hace parte de la Kabbalah, o sea, del conocimiento que se va a unificar con la revelación divina en el momento de la venida de Mashiach, en los momentos de la revelación de la unicidad. Voy a terminar esta última parte aquí. Decía, eh, mm, como ya explicamos en la conciencia, con la conciencia del mundo de emanación, la conciencia monoteísta que comparten los autores de todas estas fuentes judías tradicionales, ve a través de los que para otros aparenta no ser más que una pluralidad de información. De esta manera pueden interpretar las profecías de igual manera que las entendió el propio Yeshayahu, que también compartía esta conciencia. En el capítulo 48 dice, encontramos los siguientes versos. Escúchame, Jacob e Israel, quien he llamado yo soy Él, yo soy el primero, yo soy el último. Mi mano ha afirmado también los cimientos de la tierra y ha extendido los cielos. Cuando los llamé, comparecieron juntos frente a mí. Todos ustedes reúnanse y oigan, perdón. ¿Quién entre ellos ha proclamado estas cosas? Aquel a quien Hashem ama. Hará su voluntad en Babilonia y su brazo será contra los caldeos. Yo he hablado, incluso lo he llamado, lo he traído y prosperará en su camino. Acércate a mí, escucha esto, no he hablado en secreto desde el principio, desde el tiempo que fue, allí he estado, y ahora el Señor Hashem me ha enviado a mí y a su espíritu. Entonces, dice, estos versos forman parte de una sección independiente de la profecía de Yeshayahu. Por eso, en el texto masorético de la Torá, aparece como una unidad separada en la parashá. O sea, en el momento que se escribe aparece un poco separado. Analicemos el título del último verso de la sección en la que se halla asidero la interpretación equivocada. Al contrario de la interpretación cristiana, no se está hablando aquí de tres entidades divinas. Por ejemplo, el último texto que dice, ahora el Señor Hashem me ha enviado a mí y a su espíritu. Habla del Señor, de Hashem, del profeta y de su espíritu, el espíritu de Hashem. Entonces dice, desde la perspectiva cristiana, no está hablando aquí de tres entidades distintas o de tres entidades divinas. Perdón, al contrario de la perspectiva cristiana que dice que sí, que se refiere a tres personas divinas o tres entidades divinas, aquí no está hablando de tres entidades divinas. Acércate a mí, dice, escucha esto, yo no he hablado en secreto desde el principio, desde el tiempo que fue, allí he estado y ahora el Señor Hashem me ha enviado a mí y a su espíritu. La confusión comienza por una identificación errónea de quién se halla en uso de la palabra en cada parte del verso. Es decir, quién está hablando aquí en esta profecía. ¿Lo hace Hashem o lo hace Yeshayahu, su profeta? El Targum, un comentarista, también citado, dice, explica que las palabras finales de Hashem en nuestro verso son allí he estado. O sea, dice que estas palabras específicamente se refieren o son palabras que dice Hashem. De acuerdo con el Targum, el resto del versículo fue citado o fue dicho por el profeta. Rashi ofrece otras dos posibilidades de lectura de este texto que Hashem concluye con las palabras desde el principio o es Yeshayahu quien dice el verso entero, desde el principio al final. De acuerdo con la segunda posibilidad, Rashi explica que el alma del profeta estaba presente cuando Hashem hizo su decreto. ¿A qué se refiere o a lo que se refería la profecía? Incluso antes de que su alma descendiera, antes de que su alma descendiera a la tierra, o sea, antes de que naciera. De esto aprendemos que su alma, como la de todo judío, fue una parte de Hashem en lo alto antes de descender al cuerpo físico. No es literal lo de parte, obviamente. Se puede malinterpretar porque está dicho que eso no tiene partes. La explicación de que el alma del profeta recibió su profecía antes de descender a un cuerpo humano está basada en el Midrash Tanjumá, que atribuye profecía a la revelación de la Torá en el monte Sinaí. De acuerdo con Midrash, siendo que todas las almas judías estaban presentes en Matan Torá, en la entrega de la Torá, todos los profetas recibieron su profecía allí, en el monte Sinaí. Finalmente, será revelado que cada alma judía recibió una profecía en el monte Sinaí y que todo el pueblo de Israel, perdón, sí, todo el pueblo de Hashem será conocido como profeta. Entonces, eso es que le invito a leerlo con más detenimiento. Yo quiero terminar aquí ya en la clase, pero lo que se puede resumir de esto que está diciendo es, no es
como lo interpretan de manera fácil o atrevida los idólatras, sino que mira que hay todos unos comentaristas detrás que vienen a explicar y a tratar de entender estas palabras, ¿ya? Dice, continúa aquí el último párrafo, el Radak, otro comentarista, explica que un profeta a veces oye la voz directa de Hashem y otras tiene una visión de un ángel enviado a hablarle. Entonces el significado de este verso resulta ser, Hashem me ha enviado junto con el ángel que he visto en mi profecía para hablarme y dirigirme a mí. O sea, aquí se entiende el tema del ángel. A veces Hashem manda la profecía a través de un ángel y otras veces Hashem mismo se revela al profeta. Otra lectura de la palabra su espíritu es el espíritu dentro de mí. Por ello el profeta relata que ha sido inspirado. Esta es la explicación de Rabbi Saadia Gaon. La Bab en su palabra berrujo y su espíritu se traduce con su espíritu. Con lo que el significado de este verso, de acuerdo con la interpretación, es Hashem ha despertado su espíritu en mí y con el poder de ese espíritu me ha enviado a profetizar a mi pueblo. En todo caso, en todo caso, a pesar de que estos versos se refieren de hecho a tres, Hashem, decretando al profeta, actuando como su mensajero, siendo enviado a través, a manifestar sus decretos, y el ángel que fue enviado al profeta, o el espíritu de profecía que mora dentro del profeta, aún la conciencia rectificada de los comentarios judíos deja claro que estos no representan las tres divinas diferentes entidades que creen muchos. Antes bien, o Hashem ha creado un profeta y un ángel o espíritu de profecía, o el alma del profeta y el espíritu de profecía eran simplemente uno con Hashem antes de ser creado. Podemos concluir, esta es la parte que más me gusta, para resumir todo, podemos concluir que la verdadera conciencia monoteísta inherente a la conciencia judía previene de incurrir en lecturas incorrectas, y yo agregaría otra palabra, atrevidas del texto bíblico. Toda persona debería leer la Torá, o sea, que está obligado el judío, sí, pero el no judío también debería estudiar para conocer más precisamente de Hashem y lo que Hashem quiere de él. Pero, ojo, hay que dejar de lado las interpretaciones atrevidas o propias, o a mí me parece, yo entiendo aquí, no. Hay muchos comentaristas como para irse a indagar y entender de qué se trata antes de poner sobre todo eso mi opinión o mi interpretación. Debemos decir que para la mente judía es algo natural buscar la unicidad del Creador. Es decir, si algo nos parece contradictorio o difícil de entender, pues nosotros no buscamos la manera de entender esa contradicción tratando de justificar esa contradicción, sino que tratamos todo lo contrario, de buscar cómo se concilia este conocimiento sabiendo que Hashem es uno y que su unicidad se manifiesta así. Mientras que la aún no rectificadamente del no judío, carente de un punto de vista verdaderamente monoteísta, tiende a encontrar pluralidad donde no existe, es decir, tiende a interpretar de manera idólatra textos sagrados donde no se está hablando nunca de uno, ni de dos, ni de tres, ni del falso Mashiach, ni de más cosas. Ahí terminamos el capítulo 2